Está Gabriela Liruzzi con nosotros para analizar distintos temas de la economía, de lo que surge en cuanto a noticias y algunos indicadores, ¿no?, que se han puesto de manifiesto en las últimas horas. Uno, por ejemplo, es el crecimiento del 2,3% del PBI en el primer trimestre, ¿no? Vamos a preguntar de qué se trata, qué explica eso y si es un indicador positivo, negativo. Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Hay que hacer toda una disquisición. Vos has dicho la palabra exacta, crecimiento. Hay todo un debate en economía de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento y de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Si nosotros tomamos el primer trimestre del 2025 y lo comparamos con el primer trimestre del 2026 en una medida en un indicador como es el PBI, nos vamos a dar cuenta que ha crecido un 2,3%. Y si lo hacemos frente al último trimestre del 2025, el crecimiento es bastante menor, es un 0,7%. Ahora, ¿qué significa que creció el PBI? Lo que no creció es el PBI per cápita, que es la distribución de esa masa de producto entre toda la población. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PBI está sostenido en tres actividades: el agro, la energía y la minería, que son actividades que son poco captadoras de mano de obra. Entonces, este crecimiento del PBI lo que hace es mostrar una profundización de la latinoamericanización de la Argentina. ¿Qué significa? Significa que hay una ruptura de la relación inversión, empleo y PBI. ¿Por qué? Porque en realidad este crecimiento del PBI no se manifiesta ni en un aumento de la inversión, ni tampoco se puede ver en un aumento del empleo. Si miramos los empleos formales entre el último trimestre del 2026 y el primer trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2026, se han perdido más de 10.000 empleos formales. Si bien ha caído la tasa de desempleo del 7,9 al 7,8, sigue siendo una tasa muy alta, sobre todo en el sector formal, y sigue engrosándose el sector informal. ¿No significa entonces que se detiene la caída en algunos indicadores? ¿O cómo lo podemos leer? Digo, porque el gobierno te dice, hemos crecido en cuanto a cantidad de empleos. El PBI ha crecido en relación a otras oportunidades. Claro. Ha crecido el PBI, lo cual no significa ni que ha crecido el empleo no ha crecido, el empleo real, ¿sí? Y aún con la nueva ley de trabajo que iba a crecer, iba a ser un boom, claro, de empleo, ni tampoco ha crecido, o sea, el PBI ha crecido sostenido en estos sectores, y estos sectores producen para exportar y son intensivos en capital y bajos en captación de mano de obra. Entonces, estos sectores lo que hacen es generar recursos e ingresos de dólares que van a engrosar las arcas del Estado, pero no se distribuyen entre la masa poblacional, ¿tá? Entonces, es un indicador positivo, y si nosotros miramos hacia el interior de los indicadores del PBI, hay un dato que es mucho más preocupante, que es la caída de la inversión del 11,9%. Y también la caída del gasto público del 0,9%. Entonces, si bien el PBI creció, no significa que haya un impacto en la masa de la población. Bien. Por otro lado, se estima que durante el mes de abril los salarios registrados crecieron por sobre la inflación aproximadamente un 3%. ¿Esto implica una mejora puntual o es algo que tal vez se puede empezar a sostener en el tiempo? En realidad, volvemos otra vez a la misma situación. Estamos hablando de salarios formales, salario de empleo formal del sector privado. Entonces, si la inflación fue del 2,6 y el salario aumentó el 3,1, le ganaron a la inflación. El problema es que hay una masa, tampoco incluye ese grupo de trabajadores ni trabajadores del sector público, que
los trabajadores de las provincias ni siquiera le pudieron ganar a la inflación. La inflación de abril fue del 2,6% y el aumento salarial de los trabajadores provinciales fue del 2,5%. Y los trabajadores nacionales fueron del 1,6% y la inflación fue del 2,6%. Es decir, también perdieron frente a la inflación. Vuelta a lo mismo que les explicaba recién. La otra cosa que hay que discutir es qué podemos comprar, qué es lo que es el salario real y qué es lo que es el poder adquisitivo. Claro. ¿Por qué? Porque el salario aumentó el 3,5%, pero resulta que si nosotros miramos al interior del IPC, que es el índice de precios al consumidor, y miramos cómo aumentó alimentos, que en ese periodo aumentó cerca del 6%, cómo aumentó educación, cómo aumentó salud, cómo aumentaron las tarifas de los servicios públicos, nos damos cuenta que todos esos aumentos son mayores al 2,6%, que es el IPC. Entonces, si bien el salario aumentó en el sector privado, en los trabajadores formales, y le ganó a la inflación, hay que ver cuánto de ese salario se destinaba en el mes de marzo y cuánto se destina en el mes de abril. Y si lo miramos, y si lo empezamos a mirar, vamos a ver que todos los trabajadores formales, informales, del sector público nacional y del sector público provincial, pierden frente a estos aumentos. La otra cosa que hay que considerar es que este aumento que aparentemente sube no es tal a la hora del sueldo de bolsillo que vos tenés. Ahora, Gaby, este programa económico que se está implementando en la Argentina, ¿contempla en algún momento que esto se dé? El verdadero crecimiento de salario, que sea, y más que nada tratar de recuperar todo lo que se ha perdido en todos estos años. No. ¿Este tipo de programas o este programa en sí? Pero este programa, esto tiene que ver con una cuestión ideológica, que es mucho más fuerte que el programa en sí. ¿Sí? Él asimila la palabra crecimiento a la palabra desarrollo. Y el desarrollo conlleva, desde otra línea ideológica o otra forma de pensamiento, nosotros consideramos que el desarrollo implica también mejoras en las condiciones y en la calidad de vida de la población. ¿Tá? Entonces, no es solo que crezcan los indicadores, sino cómo esos indicadores crecen en el conjunto de la población. Porque yo te puedo decir, sí, los empleados formales, volvemos a lo mismo, los empleados formales del sector privado les aumentaron el salario y todo el resto, ¿cuántos son esos? Y el otro problema es que en este momento no están midiendo los trabajadores informales. Es decir, la evolución de los salarios de los trabajadores informales tiene 5 meses de retraso, entonces vos no podés comparar trabajadores formales con trabajadores informales. Y si no podés comparar eso, es un dato que no me podés dar. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el principal desafío económico que enfrenta hoy la Argentina? El principal desafío económico es volver o cambiar o modificar la estructura productiva, porque en realidad lo que estás haciendo con esta apertura de las importaciones, que si bien han bajado las importaciones, vos no estás sosteniendo los sectores que son captadores de mano de obra y que van a dinamizar el consumo. Pero bueno, de vuelta, esto es un problema ideológico. Él está en contra de un programa keynesiano, que sería la inyección de dinero desde el sector público para dinamizar la economía.